Gloria al Señor, amén. Vamos a entrar a nuestro mensaje del día de hoy, amén. Y bien, vamos a tomar el tiempo, esperamos suficiente para poder escudriñar las Escrituras hoy, amén. Quiero invitarles, si ya tiene su Biblia, vamos a tratar de abarcar hoy 3 capítulos. Vamos a tratar de abarcar Génesis capítulo 29, Génesis capítulo 30 y Génesis capítulo 31 hasta ciertos versículos. Amén. Así que tengo un micrófono aquí para que nos ayuden cuando se lea alguna cita y solo lo prende porque se está grabando el audio. Le voy a dejar el micrófono a la pastora. Y se está grabando también el video, así que pues ojo por ahí si empieza a cabecear, ahí vamos a salir en el video, amén. Así que bueno, hoy vamos a tratar de abarcar 3 capítulos y esos 3 capítulos tienen que ver con el inicio de un proceso, así que yo le he titulado esta enseñanza, este mensaje, esta predicación, el proceso inicia, amén. El proceso inicia en la vida de un hombre llamado Jacob, ¿sí? Y básicamente este proceso tiene que ver con situaciones alrededor de Jacob. Vamos a ver cómo en esos 3 capítulos Jacob empieza un proceso en su vida, pero no de forma personal. Empiezan a ocurrir a su alrededor ciertas cosas que lo orillan a llegar a un cambio, porque luego él tiene que entrar a un proceso personal cuando llega a un lugar, cuando va de regreso a casa, y dice la Escritura que se encuentra peleando con el ángel. Esa etapa es un proceso personal, ¿sí? Tiene que ver con situaciones o circunstancias en las cuales Jacob tiene que reconocer lo que ha hecho durante su vida. Porque recordemos que Jacob, cuando sale de la casa de sus padres, Isaac y Rebeca, no era un niño, era un hombre ya adulto, un hombre de más de 40 años de edad, que sabía que lo que había hecho, lo había hecho de manera consciente. Entonces las situaciones a su alrededor lo iban a llevar a reconocer precisamente esto que él se había habituado a hacer durante muchos años de su vida. Amén. Así que en esta tarde vamos a tratar de abarcar estos 3 capítulos, ¿verdad? Y vamos a hablar de un proceso, amén. Pero primero tenemos que ver qué es un proceso. ¿Alguien me puede decir qué entiende por proceso? Un proceso, una situación que tiene que pasar, amén. ¿Alguien más que entiende por proceso? Un tiempo designado para un cambio, algo que tiene que pasar, un tiempo designado. Ambas definiciones están muy bien. Yo quiero compartirle lo que yo indagué acerca de un proceso. Y un proceso es lo siguiente: es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico, ¿sí? La palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Entonces, al ver esta definición de proceso, que son sucesos, fenómenos que pueden ocurrir en cierto tiempo, finitos o infinitos, pero van encaminados hacia un punto específico, para que cualquier persona, cualquier creyente, pueda llegar
a ser una persona diferente, va a ser llevada a un proceso. Y ese proceso tiene un tiempo, ¿sí? Si queremos nosotros alcanzar nuestro objetivo o nuestra meta, en muchas ocasiones Dios nos va a meter a diferentes tipos de procesos. Y el proceso lo único que nos quiere hacer es llevarnos hacia adelante. Y eso es lo que precisamente estaba ocurriendo en la vida de Jacob. Amén. Y vamos a iniciar en el capítulo 29 y los primeros 14 versículos nos hablan cuando después de tener esa visión en Betel, Jacob prosigue su marcha y llega hasta un lugar cerca de Padán Aram, se encuentra con unos pastores de ovejas y ahí conoce a Raquel, ¿sí? Él llega a ese lugar y dice, conocen a Labán y pregunta si saben algo de Labán y los pastores dicen, sí, precisamente viene su hija. En aquel momento Raquel era la que se encargaba de pastorear el rebaño de Labán, ¿sí? Entonces, en esos primeros 14 versículos se da este diálogo. Pero en el versículo 14 vamos a ir, dice, y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Amén. Mire que dice que estuvo un mes con Labán. Durante ese mes me imagino que entablaron alguna plática, ¿sí? Y me imagino que Jacob le dijo cuál era la intención de haberse ido hasta allá. Probablemente le ha de haber platicado, quizás no a grandes rasgos, la situación en la que él se encontraba. Amén. Entonces, mire que a diferencia de Eliezer, ¿recuerdan quién era Eliezer? El sirviente o el mayordomo principal de Abraham. A diferencia de Eliezer, Jacob llegó con las manos vacías a la casa de Labán. Eliezer se fue con 10 camellos, se fue con regalos, porque iba a buscar precisamente a Rebeca. Ahora Jacob era el nieto de Abraham. Su padre era riquísimo, pero la condición actual de Jacob es que llegó a ese lugar completamente sin nada, ¿sí? Él llegó con las manos vacías. Él no tenía nada, él estaba empezando un proceso en el cual Dios lo estaba metiendo. Amén. Entonces dice que le preguntó Labán y le dijo, si vas a estar conmigo, no va a ser de embalde, ¿sí? Asígname o dime cuánto voy a pagarte. Y mientras yo escribía eso, dije, qué bueno es que nosotros recordemos que aunque muchas veces tenemos familiares o hermanos que nos ayuden en un trabajo, lo más honesto es que le paguemos como si fuera cualquier otra persona. Amén. Que paguemos lo justo, ¿sí? Si un hermano hace algún trabajo y si él le quiere cobrar menos, adelante, pero lo justo es pagarle a ese hermano, a esa hermana, lo que es por su trabajo, ¿no? Porque es un trabajo normal, ¿sí? Aprendiendo un poco de lo que le dijo Labán. Entonces dice, en el versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía, ¿qué? 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso. Dice que los ojos de Raquel se parecían a los ojos de los hermanos que ponen cuando están en la velada a las 4 de la mañana. Amén. Eran hermosos, ¿sí? Eran delicados, ¿sí? Pero Raquel era una escultura de mujer, dice la Escritura, ¿sí? Entonces Jacob se enamoró de Raquel. Y dice, versículo 18, y Jacob amó
a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor, ¿sí? Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuántos años? Y le parecieron porque la amaba. Qué bonito, ¿verdad? Que para él esos 7 años parecieron pocos días. Como los hermanos que llevan casados, ¿verdad? Dice, ay, mi amor, contigo han sido como 5 minutos de mi vida, pero bajo el agua. Amén. Dice que la razón por la cual a él le pareció poco es porque la amaba, ¿sí? Y él estaba trabajando durante 7 años, trabajó, porque él no llevaba nada para ofrecer. A diferencia de Eliezer, que llevó camellos, llevó presentes, llevaba dote. Se tenía que pagar una dote por la doncella a desposar. ¿Y el que podía ofrecer si iba con las manos vacías? Así que lo único que podía ofrecer, ofreció, que era trabajar por ella. ¿Sí? Y Labán aceptó el acuerdo. Dijo, está bien, de que yo se la dé a otro, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, y está bien, y aceptaron el trato. Y entonces dice que Jacob trabajó arduamente y hasta se le hizo poco. Yo creo que si le hubieran dicho 20 años y él con gusto, 20 años hubiera estado trabajando por Raquel. ¿Por qué? Porque la amaba. Entonces llegó el tiempo de los 7 años. El versículo 21 nos dice, entonces dijo Jacob a Labán, ¿dame qué? Porque mi tiempo para unirme a ella, habían transcurrido 7 años. Llegó el tiempo, el acuerdo eran 7 años. Y dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo ¿qué? Banquete. Y sucedió que a la noche, ¿qué hizo? Tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y le dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y la respuesta de Labán, ¿cuál es? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Mire que la noche en la cual Jacob iba a tomar a Raquel, se le fue entregada Lea. Ahora usted va a decir, ¿y qué no la conoció? No, la tradición es que las mujeres iban cubiertas y él no supo que era Lea. Pero lo que podemos ver aquí en este proceso, usted ha escuchado la frase cuando el estafador salió estafado. Toda su vida Jacob había obtenido ciertas cosas por ser un estafador. Ahora él estaba le estaban dando una sopa de su propio chocolate. Necesitaba él saber lo que se sentía. ¿Sí? Por eso hablo de un proceso con situaciones a su alrededor. Porque muchas veces es necesario eso para que nosotros podamos entender y de alguna manera podamos saber cómo se sienten las personas cuando nosotros hacemos algo. Algo va a venir que te va a ocasionar lo mismo para que tú puedas entender y comprender que lo que hemos hecho no es correcto. Jacob cuando esa mañana despertó y dijo, fueron 7 años. 7 años trabajando, ¿para qué? ¿Y qué le dijo Labán? Es que aquí no se lo pudo haber dicho antes. Sí, pero es que Labán también sabía que Jacob era un mañoso y se topó con otro más mañoso que él. Labán le pudo haber dicho, oye, mira, y la verdad es que aquí en Tuxtepec no se hacen así las cosas.
Pero no, él mire durante los 7 años viendo al pobre hombre trabajando, viéndolo, y no le dijo nada, no le dijo ni una palabra. ¿Sí? Yo no sé cuántas cosas han de haber pasado por la mente y por el corazón de Jacob, pero sí estaba experimentando algo que él había hecho, pero ahora a él se lo estaban haciendo. Era parte del proceso, necesitaba él quebrantarse, necesitaba comprender. Ese proceso ocurre con él, con situaciones a su alrededor, pero con el encuentro con el ángel tiene que ver con él directamente. Ahora, ¿a qué me lleva esto? Que si no entendemos con el proceso que pasa a nuestro alrededor, con las cosas que nos están pasando, entonces entraremos a un proceso más personal donde va a haber dolor ante el Señor, porque Jacob le dolió cuando el Señor quebró. ¿Sí? Porque en los versículos más adelante, que me voy a adelantar un poco, Jacob salió a escondidas, no había entendido. ¿Sí me explico? Entonces dice Labán, yo te voy a dar a tu mujer, a la que tú amas, pero tienes que trabajar otros 7 años. Solamente así. Y Jacob no le quedó más que aceptar el acuerdo. ¿Cuál fue la razón que le hizo aceptar? Porque realmente amaba a Raquel. Versículo 28 dice, e hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y cuando se habla de semana no son 7 días, sino 7 años, que asemejan a una semana. Y le dio a Raquel su hija, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Amén. Ahora, él se está dando cuenta de lo que está pasando a su alrededor, pero mire que esta situación se transmite a su casa con sus mujeres. Ese es el punto número 2, que también el engaño se vuelve una tendencia en su hogar. ¿Qué es una tendencia? ¿Qué entendemos por tendencia? Como una moda, como parte de algo, como una costumbre, como algo que se repite, o que se pasa. Entonces, una tendencia en su hogar también del engaño. O sea, de alguna u otra manera Dios lo estaba empujando a Jacob. Sí, lo envió sin nada. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la cual Dios estaba haciendo esto? Es que Dios le había dicho a Rebeca antes del nacimiento de Jacob que ya Dios tenía un plan asignado en la vida de Jacob. Pero fueron las decisiones tanto de sus padres como del mismo Jacob que estaban de alguna manera estorbando la obra que Dios y el plan y el propósito que Dios tenía con Jacob. Y es que Dios no trabaja a la manera del hombre. La forma tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso es que lo estaba llevando a ese proceso. Porque de él nacería el pueblo de Dios, la nación de donde vendría el Mesías. Había una asignación mucho mayor que la que Jacob se imaginaba. Porque la promesa le fue dada a Abraham, pero vino a manifestarse en Jacob. Entonces la encomienda que tenía Jacob era mucho mayor. Mire lo que dice el versículo 31 de Génesis 29. Y vio Jehová que Lea era ¿qué? Y le dio hijos. Pero Raquel, ¿a quién amaba Jacob? A Raquel. Nota cómo las 3 esposas de los 3 patriarcas
padecían lo mismo de esterilidad. Sara era estéril, Rebeca era estéril y Raquel era estéril. Abraham clamó a Dios, Isaac también, Rebeca consultó a Dios, pero Jacob no. De Jacob no se nos muestra, porque hasta en ese momento Jacob no tenía a Dios por su Dios. Camino a Betel le dijo, si tú me llevas y me haces volver con bien y me cuidas, dice, tú serás mi Dios. En ese momento Jacob no estaba bajo la paternidad del Todopoderoso. Por eso es que vemos que lo que sucede en el hogar de Jacob es muy diferente. Lea el versículo 1 del capítulo 30. Nos dice por qué situación Lea era menospreciada. Viendo Raquel que no daba ¿qué? A Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Sí, la razón por la cual Lea era menospreciada. Y la palabra menospreciada no es que era tenida en poco, sino el contexto original dice que se había despertado un odio en Raquel hacia su hermana. ¿Cuál era la razón por la cual Raquel tenía ese sentir hacia Lea? Porque Lea era fértil, ella era la amada, pero ella era estéril. La otra no era amada, pero era fértil. Y mire lo que dice el versículo 32 de Génesis 29. Mire cómo se dan las cosas. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Sí, el nombre de Rubén significa, he aquí un hijo, o miren un hijo. Lea pensaba que al darle a Jacob un hijo varón, un primogénito, Jacob la iba a amar. Sí, porque recuerden que la amada era Raquel y no Lea. Y dice, esta es la razón por la cual Jacob ahora me amará. ¿Sí? Pero resulta que Jacob no la amó ni porque le dio un hijo. Versículo 33 dice, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó, ¿qué? Que yo era, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Dice, escuchó Dios que yo era menospreciada, que yo era tenido en poco, que hay un sentimiento contrario, porque ella le estaba dando hijos a Jacob. Y el 34 dice, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz, ¿qué? Por tanto llamó su nombre Leví, que significa unido. ¿Qué estaba ocupando Lea para atraer el corazón de Jacob? Sus hijos. Ella estaba ocupando a sus hijos para atraer el corazón de Jacob. Ella al darse cuenta que Raquel era estéril, ella se embarazó una y otra vez para ocupar esa forma de atraer el corazón de Jacob. ¿Sí? En la propia casa de Jacob estaban ocurriendo cosas, ¿sí? que no eran honestas. Y cómo esta mujer utilizó a sus hijos para ganarse el corazón de su esposo. Pero el amor que Jacob sentía por Raquel era muy fuerte. ¿Sí? Esta mujer estaba
tratando de utilizar estas artimañas para adueñarse del corazón de Jacob. ¿Sí? Estaba utilizando estas formas. Y en el versículo 35 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez, por esto llamó su nombre y dejó. Mire que en la cuarta vez el motivo, el llamarlo fue diferente. Dijo, esta vez alabaré a Jehová. Ella no le había dado gracias a Dios por tener el privilegio de tener hijos, sino más bien dicho, había ocupado eso para tratar de ganarse el corazón de Jacob. Y vio que esto no le funcionaba. Así que al cuarto hijo dijo, voy a tener un propósito diferente. Voy a alabar a Dios. ¿Sí? Y por eso llamó su nombre Judá. Cambió su motivo. Ella como que quizá dijo, bueno, no voy a tener el corazón de mi esposo. Y entonces, en vez de que esto sea para mí una carga, voy a darle gracias a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros queremos dejar a Dios en segundo lugar y hacer las cosas a nuestra manera, no nos van a funcionar. Dice que después de darle el cuarto hijo, ella dejó de dar a luz. ¿Por qué habrá dejado de dar a luz? Probablemente porque los motivos de embarazarse no eran producto de amor, sino de adueñarse, de apoderarse. ¿Sí? Ella no estaba ocupando su vientre para producir en ella sus hijos producto del amor, sino de la manipulación, de apoderarse, de adueñarse. Notemos cómo Jacob no le importó hacerse pasar por su hermano para obtener, y esto se estaba repitiendo dentro de su casa, que no importaba cómo, pero lo importante era obtener lo que se quería. Eso estaba ocurriendo en su casa también. Sí, podemos ver que todas estas situaciones estaban cercando a Jacob. Entonces entramos al capítulo 30. Dice, el asunto principal del capítulo 30 es que por medio de darle hijos a Jacob, querían retenerlo cada una. Ahora vamos a entrar, mire lo que hizo Raquel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer. Y Jacob, ¿qué hizo? Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también ¿qué? Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Pero nota lo que dice ahí, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Porque vemos en los versículos anteriores que a diferencia de lo que dice, mire la diferencia, vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 21, para que notemos la diferencia entre estos dos textos. ¿Alguien tiene Génesis 24, 21? Si alguien lo lee, por ahí acérquenle el micrófono, o pastora lo tiene, léalo, prenda el micrófono nada más. Génesis 25, 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor,
y Rebeca, su mujer, concibió. Amén. Dice, y oró Isaac. Y luego dice, y escuchó. Pero en este versículo 6 dice, y Raquel dijo, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan, pero nunca dice y oró. La diferencia entre Isaac y Raquel es que Isaac oró. Raquel solo exclamó. ¿Sí? Y ella dice, me juzgó Dios y le puso su nombre Dan. Y Dan significa juez o juzgar. O sea que hizo bien Dios. Y sigue el versículo 7. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios ¿qué? Con mi hermana he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Y Neftalí significa lucha o contienda. Ella estaba aceptando que estaban en una competencia para ver realmente quién se quedaba con Jacob a causa de los hijos. ¿Sí? Notemos que ella estaba aceptando, he estado luchando con mi hermana. ¿Sí? He estado en competencia, no deberían de estar en competencia. Pero estamos viendo que esto era parte del proceso en el cual estaba sumergido Jacob. Ahora, ¿te imaginas saber de Jacob que sus esposas estaban echando carrera para ver quién le daba más hijos? Bueno, en aquel tiempo era más fácil que ahora. ¿Se imagina? O sea, estaban en competencia. Y Raquel dijo, no, yo no me quedo atrás. Tengo una sierva y órale. Y le dio 2 hijos. Pero sigamos leyendo. Viendo, versículo 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, esta que hizo, y le dio, ella también dijo, pues yo también tengo. O sea, podemos ver en ese capítulo 30 que la única intención era ver quién se quedaba con Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, ¿vino qué? Y llamó su nombre Gad. Esto significa fortuna. En el versículo 12 dice, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosas, y su nombre, y llamó su nombre Aser. Esto es feliz. ¿Sí? Mire que los hijos vinieron no por una buena causa. La causa no era la correcta. Era un pleito entre Raquel y Lea. Raquel no podía concebir, Lea sí, pero dejó de tener hijos. ¿Sí? Era una competencia. No estaban haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque era un mal que estaba persiguiendo a Jacob. ¿Sí? Recuerde que Jacob había sido un usurpador, un engañador, un hombre, gracias, un hombre que se había valido de recursos incorrectos. ¿Cómo él quería que en su casa fuera diferente, sin ser transformado? ¿Cómo quiere una persona que en su casa y en su vida las cosas sean diferentes si no acepta el proceso de cambio? Necesitamos ser procesados para ser diferentes. Necesitamos ser procesados para ser mudados en personas nuevas, en personas diferentes. Dios no tenía la intención de dejar a Jacob en la mentira, en el engaño. Lo estaba llevando, lo estaba empujando. Lo primero que hizo es que 7 años trabajó por Raquel, y en la noche de su boda resulta que le dan a otra. Y resulta que el suegro le sale con su batea de baba que porque ahí no se hacía así. Tuvo 7 años para decirle.
Sus mujeres ahora estaban en competencia. Estaban luchando para ver quién de las dos se quedaba con el corazón de Jacob y estaban dándole y dándole y dándole hijos. Ninguno de los tres consultó a Dios. Usted puede leer en todo el capítulo 30 que ninguno de los tres fue a buscar a Dios. Jacob no tenía el hábito de buscar a Dios. Jacob no había imitado de sus padres, solamente se había ido por el camino incorrecto. Por eso es necesario que nosotros oremos por nuestros hijos para que ellos tengan un encuentro personal con Dios. ¿Sí? Dice un refrán que es más fácil copiar lo malo que lo bueno. ¿Sí? Entonces Jacob no había copiado lo bueno de su padre. Y también la Biblia nos dice que probablemente platicó incluso con su abuelo Abraham, porque se dice en la Biblia que Abraham murió de 100 años de edad y haciendo un análisis, fueron 15 años de la vida de Jacob y de Esaú. Pero Jacob no había imitado lo que su padre había hecho. Versículo 14 del capítulo 30. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló ¿qué? Mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Ahora, ¿qué son las mandrágoras? La mandrágora era una planta o hierba de eje muy corto que abunda en los suelos de Israel. Su nombre científico es Mandrágora officinarum. Tiene hojas indivisas y grandes de color verde oscuro. Produce una frutilla de olor muy penetrante. Su raíz es profunda y toma formas parecidas a un cuerpo humano. Se creía y se le atribuía poderes afrodisíacos o servían para posibilitar la concepción. ¿Sí? Esas plantas. Por eso es que cuando Rubén la encuentra, recuerda que Lea había dejado de dar a luz. Y se creía que eso tenía ciertas características para que pudiera concebir. Y Raquel se entera. Recuerden que Raquel era estéril. Y dijo, me oyó Dios, se hizo justicia y amor. ¿Y por qué no oró para volverse fértil? Porque donde estaba Labán, ellos servían a otros dioses, ellos tenían ídolos. Ellos no tenían el conocimiento del Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Tenían una vaga idea y habían escuchado de las proezas, pero ellos no tenían una relación con ese Dios vivo. Amén. Por eso es que dice que Raquel fue y le dijo, dame las mandrágoras, y se infiere por el texto que Jacob tenía mucho tiempo que no estaba con Lea. Y mire, hasta lo alquilaron, te lo rento. Y vamos a hacer un cambalache. Y el otro ni en cuenta. ¿Sí? Dijo, bueno, hagamos un trabajo. ¿Quieres las mandrágoras? Pues yo te doy las mandrágoras, pero tú dame al marido. Santo. ¿Se imagina todo ese merequetrengue que hay? ¿Sí? Dice, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, ¿salió qué? Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he por las mandrágoras de mi hijo y durmió. Ay, mire, te alquilé, te renté. O sea, ahí se infiere que Jacob realmente con Lea no pasaba tiempo, porque la amada era Raquel, ¿sí? Y entonces él pasaba más tiempo con Raquel. Imagínate, ella era esposa legal, la primera esposa era Lea.
Engañado Jacob, pero la que tenía el derecho principal era Lea. Resignarse Lea a ser la segunda de su hermana. Sí, los celos, la envidia. Hijos por acá, hijos por allá. ¿Sí? Imagínese. Imagínese, no, Rubén, no te lleves con Dan. No te lleves con Neftalí, Leví. Y usted se imagina, todo eso estaba pasando. Y yo no sé cómo veía esta situación Jacob. Mande. No ponía un alto. Entonces dice el versículo 17, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob, pero el quinto hijo de ella. ¿Sí? Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mí, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Sí? Después concibió Lea. Vaya que funcionaron las mandrágoras. Otra vez. Y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena. Ahora conmigo mi marido, porque le ha dado luz y llamó su nombre. Mire que todavía tenía la esperanza. Dice, ahora sí se va a quedar mi marido conmigo, porque ya lo rellené de hijos. Porque en aquel tiempo el tener hijos, sobre todo hijos varones, se atribuyó una bendición muy grande. Y ella decía, bueno, ya le dijo, va a morar, va a vivir conmigo, se va a quedar conmigo, porque el enfoque de Lea era que Jacob la amara. Yo no sé cuánto sufrió Lea, pero si vemos el detenimiento, fue un sufrimiento muy terrible, una humillación, porque ella realmente pensaba que podía obtener un resultado diferente. Sí, cuando vemos esto podemos nosotros indagar y ver todo lo que ella estaba pasando. ¿Sí? Versículo 21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. ¿Sí? En el versículo 22 se infiere que pasó mucho tiempo y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Mire, aquí dice, y se acordó Dios. No es que Dios la haya olvidado, es que había un proceso también en ella. Un proceso en Jacob. Y le concedió hijos. Y concibió. Y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciéndome, añádame Jehová otro hijo. Mucho tiempo después, Raquel pudo tener, a causa del favor de Dios, hijos. ¿Sí? Esa competencia entre Lea, Raquel, la sirvienta, ¿sí? Llegó un punto en el cual como que se aplacaron. Y en ese momento Dios obró en el vientre de Raquel y le dio la capacidad de tener su primer hijo. Raquel solo tuvo 2 hijos. El primero fue José y el segundo y el último Benjamín. Ahora entendemos por qué Jacob le lloró tanto a José. Porque Jacob estaba completamente enamorado de Raquel. ¿Sí? Por eso cuando lo dio por perdido, Jacob literalmente sintió que se le fue la vida también. Porque al ver a José recordaba al amor de su vida, a Raquel. ¿Sí? Amén, aleluya. Entonces seguimos, gloria al Señor.
Ahora, ya vimos que Jacob fue engañado, ¿verdad? Trabajó 7 años y luego trabajó 7 años más. Dentro de su núcleo familiar también se dieron estas cosas de chantaje, de obtener lo que querían con hijos, ¿sí? ¿Sí? Y ahora en el versículo 25 en adelante, yo le he puesto el punto número 4, perseguido por su pasado. ¿Sí? Ahora vamos a leer el versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Recuerdan que así le había dicho con Raquel y dijo, no, no me huele bien el asunto. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana. Fíjese, así responderá por mí mi honradez. Dice, mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices, ¿verdad? Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. ¿Qué quiere decir con eso? Que después de que Jacob le dijo cómo él iba a obtener su salario, Labán se le adelantó, apartó a todas las que quería Jacob, se las entregó a sus hijos y se los llevó aparte. Así que el siguiente día, cuando Jacob fue a tomar lo que era suyo, resulta que ya no había nada de eso. ¿Por qué? Porque Labán otra vez le estaba viendo la cara. Por eso en el versículo 38 dice, y puso las varas que había, versículo 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba a Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Amén. Entonces dice en esos versículos que ellos volvieron a hacer un acuerdo.
¿sí? Y Labán nuevamente se le adelantó a Jacob, dejándolo sin nada, ¿sí? Pero en el capítulo 31 nos revela por qué Jacob hizo lo de las varas. Nos revela, y mire lo que dice el versículo 1. Y en ese punto le he puesto empujado a enfrentar su pasado. Versículo 1 del capítulo 31. Versículo 43, perdón, del 30. Dice, y se enriqueció el varón que, y tuvo muchas, y siervas, y camellos, y ¿cómo había llegado Jacob? Sin nada. ¿Y qué le había dicho Dios? Le había dicho, yo voy a ir contigo y te voy a prosperar. Ahí empezaba a mostrarse el propósito de Dios, por lo cual Dios lo había metido en ese proceso. Porque en el capítulo 28, en el versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? Entonces, por eso podemos ver que había un propósito por el cual Dios lo había llevado hasta allá y por lo cual Dios estaba permitiendo que pasaran cosas en su vida. Y ahí empezaba a despuntar en la vida de Jacob el propósito de Dios. No tenía nada. Y dice, y el varón se enriqueció muchísimo. Y en el texto, en el original hebreo, dice que abundó tanto, más allá de Labán. Mire que Jacob se volvió todavía más rico que su suegro. De ahí entendemos que en el versículo 1 del 31 dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob, ¿el qué? Y veía que no era para con él como había sido antes. ¿Sí? Mire que él empezó a escuchar que los hijos de Labán le estaban diciendo que él se había apoderado. Estoy hablando que esto él le estaba recordando, perseguido por su pasado. Dijeron, se obtuvo la bendición de su hermano por un plato de comida y luego se disfrazó el sinvergüenza. Y ahora por si fuera poco, es rico porque le ha robado a nuestro padre. Estaba siendo perseguido por su pasado y estaba siendo enfrentado, empujado a enfrentar su pasado. Ahora resulta que Labán también ya no lo veía igual. ¿Por qué? Porque se había vuelto muy rico. Ahora ya tenía siervos y siervas, y tenía ovejas, y tenía asnos. Ya no era un cualquiera. Ahora este hombre había aumentado, este hombre de haber llegado sin nada, ahora era un hombre muy rico. Y Labán ya no lo veía bien. Así hay personas, ¿verdad?, que cuando no tienes nada y empiezas a ir, todavía pero cuando ya empiezas a prosperar y cuando te empieza a ir bien y a ellos no les empieza a ir nada bien, ya no te ven de la misma manera, ¿verdad? Ya te están mal viendo. Y dice que Labán ya no lo veía de la misma manera, ¿sí?
Pero la razón principal por la cual esto estaba sucediendo en la vida de Jacob era porque Dios lo estaba empujando. En el versículo 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Recuerde que la promesa de Dios era que yo te haré volver. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo, yo te haré volver. Entonces, de alguna manera, las circunstancias, no tan solamente las murmuraciones de los hijos de Labán, no tan solamente el semblante de Labán que había cambiado, sino principalmente era Dios que lo estaba haciendo volver, lo estaba empujando a enfrentar su pasado. ¿Sí? Porque lo había metido a un proceso. Y en el versículo 4, mire cómo explica Jacob a sus esposas. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, ¿sí? Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. ¿Sí? Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían ¿qué? Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Sí? Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Amén. Entonces podemos ver que realmente era Dios el que lo estaba empujando a Jacob a regresar a su casa. ¿Sí? No eran tanto lo que decían los hijos de Labán, ni el semblante de Labán. Era que Dios lo estaba llevando a enfrentar su pasado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros actualmente? Que muchas veces Dios nos va a llevar a enfrentarnos con nuestro pasado. Que muchas veces Dios nos va a llevar a enfrentar lo que fuimos para no seguir siendo los mismos. Jacob no era en ese lugar donde él iba a crecer. Ya había estado allá y las cosas no se le daban. Las cosas no funcionaban. No estaba entre extraños. Labán era su tío. Pero es que cuando Dios no está en el asunto, simple y sencillamente Él te va a mover. Jacob necesitaba ser procesado. Primero, entender y darse cuenta que engañar a la gente no traía nada bueno. Que él, si tenía que regresar, necesitaba regresar con una mentalidad diferente. Él tenía que darse cuenta de todo lo que provocó. Ahora él estaba viviendo toda esta situación. Ahora él estaba pasando por todo esto. Tenía que entender. ¿Sabes? A veces yo me pregunto
¿Por qué Dios nos pone cierto tipo de personas en nuestra vida? Porque es que nos tienen que ayudar a nosotros. ¿Sí? A veces no es muy bueno que yo diga esto, pero lo voy a decir. Hay personas que, por ejemplo, saben a quién pueden humillar, a quién sí le pueden gritar. Pero hay quienes no, porque a veces les ponen gente igual o más difíciles que ellos. ¿Cuál es la razón? Para que nosotros digamos, bueno, y yo soy así entonces. Porque a veces nosotros no nos percatamos. A lo mejor Jacob no se había percatado hasta durante esos 20 años que estuvo ahí, siendo engañado. 10 veces le cambiaron su salario. O sea, 10 veces Labán le decía, no, y mira que si, porque Labán decía, bueno, todos infiere que las ovejas van a salir así, y entonces la siguiente camada va a ser lo mismo, y le cambiaba la jugada a Jacob 10 veces. 10 veces. ¿Sí? 10 veces. No solamente lo engañó con su hija mayor, no solamente le dijo, sí, está bien, te voy a dar a Raquel por estos 7 años, sino que en la noche que él iba a conocer a Raquel le dio a Lea. ¿Sí? Y en su salario también. Estaba de alguna manera siendo procesado con situaciones a su alrededor, con un fin y con un propósito. Amén. Y apenas viene el proceso que sufre él de manera personal. Por eso Jacob de alguna manera es cambiado de forma drástica por la mano del Señor. Y en el versículo, sigamos en el capítulo 31, en el versículo 14, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, tenemos que parte o heredad en la casa de nuestro. Puede notar que Jacob ahí les presentó a Raquel y a Lea, a su padre, como un ladrón. Porque eso es lo que estaba diciéndole Raquel a Lea. Oigan, su padre me ha engañado. Solo porque Dios no se lo ha permitido, pero en ningún momento vemos que él se refiere a Labán de una manera diferente. Por eso cuando usa esta persuasión de señalarle lo malo que era Labán a Raquel y a Lea. Claro que Raquel y Lea conocían a su padre. Pero él estaba ocupando esta persuasión para obtener de ellas el favor, porque en ese tiempo era importante para Raquel que sus mujeres estuvieran de acuerdo con él en lo que iba a hacer. Pero él estaba manejando esta forma de mostrarles a su padre como un hombre terriblemente malo. Y miren la respuesta de las hijas de Labán. Dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Porque nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán.
Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob, ¿qué hizo? Mire cómo no había sido removida esta situación en la vida de Jacob. No seguía engañando. Por eso es que cuando se encuentra con el ángel le muda el nombre. Porque si no, él iba a seguir siendo un engañador. ¿Sí? 20 años ahí. 20 años que estaba en ese proceso, pero se endureció. Ahora, ¿cuánto tiempo dura un proceso en la vida de una persona? El tiempo en que nos determinemos a rendirnos. Si una persona se endurece en el proceso, ahí va a estar. Ahí va a estar. Jacob dice que se fue y engañó a Labán y no le dijo nada. Versículo 21, huyó pues con todo y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. ¿Sí? Se fue a escondidas. ¿Sí? Entonces dice la Escritura que se enteró Labán. Dice el versículo 23. Entonces Labán tomó a sus y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora mire, dice que vino en sueños a Labán. En todo tiempo Dios había guardado a Jacob. ¿Sí? Ahora mire, cuando dice, cuídate de no hablar de cómo, descomedidamente. ¿Qué será descomedidamente? Grosero, insultándole. Fíjese que cuando yo me puse a indagar, dice que la instrucción fue que no le hables ni bien ni mal. Porque Labán era un hombre que engañaba. Entonces Dios le dijo, mira, cuidado con lo que le vas a decir, porque la voluntad de Dios era que Jacob no regresara. Labán lo podía engañar. Si 10 veces le había engañado con su salario, si le había engañado con su vida, lo podía engañar. Y entonces Dios le dijo a Labán, cuídate de lo que vas a hablar con él. No hables ni bueno ni malo. ¿Sí? Porque Labán llevaba otras intenciones, llevaba otros deseos. Por eso es que Dios le dice, cuídate de lo que vas a hablar. Entonces se acerca en el versículo 25 y se alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿La secuestró? Ha de haber sido del cártel de Jalisco esto. Dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa? Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve
pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Qué es lo que había hurtado Raquel? Unos dioses, unos ídolos, ¿sí? Esos ídolos se llamaban terafines y se creía que protegían la casa y daban consejos en tiempo de necesidad. También tenían un significado legal, ya que cuando eran pasados a un heredero, la persona que los recibía podía pedir legítimamente la mayor parte de la herencia de la familia, ¿sí? No es de extrañarse que Labán se preocupara tanto, porque esta había sido una herencia de sus padres. En aquel tiempo, esos ídolos también representaban que el heredero a que le pasaban esos dioses podía pelear legítimamente por la mayoría de la herencia familiar. Ahora, ¿por qué se preocupaba Labán? Porque él tenía esta creencia y si alguien se lo llevó, iba a tener el derecho de reclamar la herencia, ¿sí? Es por eso que Raquel los tomó para ella, como guardándose un as bajo la manga. Dijo, yo los tengo, y si en algún momento no me va bien, pues tengo eso, y eso me ampara a mí, me da derecho, ¿verdad? Pero también lo obtuvo a escondidas. Entonces en el versículo 32 al 35, Labán se da la tarea de indagar, registra, ¿verdad? Donde estaban y todo, pero Raquel se queda, dice, versículo 35, y ella dijo a su padre, no se enoje, versículo 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó a Labán en toda la tienda y no. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió a Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dice que se enojó Jacob. ¿Por qué se enojó Jacob? ¿Por qué se enojó Jacob? ¿Cuál había sido el motivo por el cual Jacob se enojó? Porque lo culpó de que se había llevado y no había sido Jacob, había sido Raquel. Y el hombre se indigna porque le levantaron un falso, porque le levantaron una calumnia. El sinvergüenza se había olvidado que se había hecho pasar
Ah, pero él sí tenía el derecho, porque estaban hablando mal de él. Estaba viendo la cola que tenía. Ah, él se indignó el hombre, porque le levantaron un falso. ¿Cuándo yo me robaría algo? Ay, Señor. Qué terrible es, ¿verdad? Que nos olvidemos de pronto de todo lo que hemos hecho. Ah, y ya nos sintamos dignos. Realmente cuando yo leía dije, ay Señor. Jacob se indignó, dijo, ay, a ver, ¿qué me robé yo? Ponlo aquí, delante de todos. Como si jamás en su vida hubiera hecho algo indebido. Como si jamás en su vida hubiera cometido una falta. Como si jamás en su vida. ¿Sí me explico? O sea, se estaba comportando como si él hubiera sido una blanca palomita. Así se estaba comportando él. Por eso es que viene el proceso personal, porque no había comprendido durante esos 20 años, porque se fue a escondidas, se fue otra vez con engaños. Su nombre era usurpador, su nombre era engañador. Y si no entendía por las circunstancias, tenía que entonces ahora entrar al trato directo con Dios. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos en el primer proceso para no entrar a ese proceso directamente con Dios, porque ese duele bastante. Ese duele bastante. Entonces este hombre se estaba comportando como diciendo, ay, ¿por qué me acusas a mí que yo que te he servido, yo que esto, que todo me lo cobraba a mí? Y él estaba defendiendo. Pero se estaba olvidando de que había hecho un daño. Y esto me recuerda a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice que vengamos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Nosotros a veces queremos corregir a otros, olvidándonos que también nosotros fuimos iguales o incluso peores. Y que debemos nosotros ser sensatos en nuestro juicio, en nuestra forma. ¿Sí? Y entonces dice que Jacob se enojó y dijo, ¿qué transgresión es esta que me vienes buscando? ¿Sí? Y claro, naturalmente él estaba refiriéndose a los últimos 20 años. Ahí. Pero también se había ido como un engañador. Y entonces él todavía estaba en ese proceso. Amén. Sigamos leyendo. Entonces en el versículo 43, Labán dice, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías, y los hijos y las ovejas son, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado luz? Mire que Labán le dijo, mira Jacob, tranquilo. Él sabía que todo lo que Jacob tenía le amparaba en Padán Aram, de que había provenido de Labán, que legalmente Labán tenía derecho sobre eso. Y le estaba diciendo, legalmente esto me pertenece, por eso se lo enfatizó. Le dijo, las hijas son mías, ¿sí? Lo que tienes es mío. Porque él podía abogar esa causa legal. Pero mire que Labán dice, está bien, dejemos esto ahí. Versículo 44, ven pues ahora
y hagamos ¿qué? Pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, ¿sí? Labán, que era arameo, le puso el nombre de Jegar Sahaduta, y Jacob, que era hebreo, le puso Galaad. Dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mizpa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Estaban haciendo un acuerdo político y familiar, ¿sí? Versículo 50 dice, si afligieres a mis hijas, ese es el pacto familiar, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos, ¿sí? O sea, que le estaba diciendo, si maltratas a mis hijos, si maltratas a mis hijas, ¿sí? Si tomas otras mujeres, Dios es testigo y lo demanda. Versículo 52 dice, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Ahí estaban respetando sus límites. Dice, tú no vendrás a mí en guerra, ni yo vendré contra ti en guerra. Este majano, esto será por señal, ¿sí? Si vamos a venir, va a ser en forma amistosa, pero nunca en forma de guerra. Y dice el versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac. Mire que dice, el Dios de Abraham y el Dios de, Nacor era hermano de Abraham. Nacor era padre de Labán. ¿Sí? Abraham era el padre de Isaac. ¿Por qué dice el Dios de Abraham y el Dios de Nacor y el temor de Isaac? Porque cuando decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, era cuando ellos ya no estaban vivos. Por eso es que dice el temor de Isaac, porque Isaac seguía con vida. Por eso no le dice el Dios de Isaac, ¿sí? Por eso dice el Dios de Abraham, porque Abraham ya no estaba. El Dios de Nacor, porque Nacor ya no estaba. Y el temor de Isaac. Pero es maravilloso que la Escritura llame a Dios el temor de Isaac, mencionándonos que Isaac era un hombre que reverenciaba a Dios. Realmente cuando lees esa expresión, el temor de Isaac, nos muestra y nos revela cuánta reverencia tenía Isaac hacia Dios, cuánto lo honraba, que la Biblia lo llama el temor de Isaac. ¿Sí? Entonces, versículo 54, entonces Jacob, versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob juzgue entre nosotros el Dios, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre, pero todavía no era su Dios. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Por fin pudo Labán bendecir, besar y se regresó. Y en el capítulo 32, ahí viene un pequeño título, ¿verdad? Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Ahí vamos a entrar a ese proceso que vivió Jacob. Personal. Ya había vivido un proceso con situaciones a su alrededor, pero todavía no había asimilado. Ahora estaba entrando a ese otro proceso personal. Entonces, para ir terminando, hermano,
que Dios nos va a meter a diferentes tipos de procesos y que si somos entendidos, entenderemos con un proceso simple sin que sean tan duros. Pero que si no lo entendemos de esa manera, entonces el Señor va a llevar a un proceso más profundo. ¿Sí? ¿Cuál es el fin del proceso? Llevarnos hacia adelante. ¿Sí? La finalidad del proceso en la vida de Jacob era la manifestación de Dios en su propia vida. Por eso es que Dios no lo dejó en la condición en la que se fue de su casa. Por eso es que Dios no lo dejó en lo que él se había acostumbrado a crecer. Dios tenía planes con él, planes maravillosos. Y lo tuvo que procesar y lo tuvo que transformar para que se llevara a cabo el propósito de Dios. Entonces, ustedes y yo sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y que a veces nuestras decisiones están obstaculizando y Dios nos mete por procesos. Y veamos con detenimiento lo que está pasando a nuestro alrededor. Y al poner atención en lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos saber que Dios nos está hablando. Si Dios te está impidiendo hacer algo, no quieras hacerlo a fuerza. Así vas a evitar entrar a otro proceso más difícil. ¿Sí? Si estamos viendo que a nuestro alrededor están pasando cosas que nos están confrontando, que nos están llevando a un punto de una búsqueda mayor con Dios, entonces prestemos atención y seamos entendidos para evitar los procesos más dolorosos. ¿Sí? Para no pasar esos procesos que se vuelven más difíciles. ¿Sí? Digámosle, Dios, necesito poner atención en lo que está pasando a mi alrededor. Me estás hablando quizás a través de mi familia, a través de mi salud, a través de mis finanzas, ¿sí? A través de mis amistades. Porque esto que está pasando a mi alrededor, una razón debe tener. ¿Qué es lo que yo no estoy comprendiendo? ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? ¿Qué se me está haciendo difícil ver? ¿Qué se me está haciendo difícil comprender? Vayamos ante la presencia de Dios y digamos, Señor, yo no quiero pasar por un proceso más fuerte. Quiero ser humilde, quiero ser entendido. ¿Sí? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿A dónde tú quieres llevarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Sí? Y entonces ahí si logramos entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor y logramos ver la mano de Dios, entonces creceremos. Recuerda que Dios tiene diversas formas de hablarnos. Nos habla y nos llama la atención de maneras diferentes. Dios quiere nuestro crecimiento. Dios quiere nuestro desarrollo. Dios no te va a pasar por el fuego primero sin darte la oportunidad de ver las cosas diferentes. Pero si no entendemos las más simples, si no entendemos las más sencillas, entonces el Señor nos va a empujar a un proceso mayor todavía. ¿Sí? Jacob estaba a punto de regresar de donde había ido, donde las cosas no estaban bien. Había estado 20 años fuera de casa. Había visto el favor de Dios, llegó sin nada, tenía algo, pero hacía falta algo más en su vida. Estaba retornando, pero no estaba retornando de la mejor manera porque allá también estaba dejando una reputación que no tendría que dejar. Dios no quería que eso continuara en la vida de Jacob. Necesitaba acabar con eso. Necesitaba erradicarlo de la vida de Jacob. Y si Dios nos da la vida, la próxima semana veremos eso. Amén. Pero el Señor no quiere
no quiere dejarnos con las mismas formas de vida. Y entiendo que eso no quería con Jacob. Jacob estaba ya era un hombre rico. Él podía decir, Dios me ha bendecido, porque no dice la Biblia que Isaac le haya mandado por Western Union dinero. Trabajó 7 años, más 7 años, más 6 años. Tenía los suyos, pero Dios le había dicho, en ti serán benditas las familias y te bendeciré y no te dejaré. Esa es la clave, no te dejaré. Hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. He ahí la clave. Dios no iba a dejar a Jacob hasta que realmente se cumpliera en él su palabra. Esa es la razón por la cual Dios no lo estaba dejando en esa condición. Así mismo es en la actualidad. Dios no nos va a dejar hasta que no haya cumplido en nosotros su palabra. Pero no nos va a dejar en la misma condición. Dios nos quiere llevar a una condición diferente, donde hay un resultado, donde hay una muestra. Amén. Donde verdaderamente llevemos las marcas de ese cambio, de esa transformación. Jacob hasta ese momento estaba bien, pero cuando tuvo el encuentro con el ángel, salió rengueando, porque fue la mano de Dios sobre de él y le puso una señal. Amén. Tú y yo debemos de ser entendidos. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a terminar en esta hora de la tarde. Le voy a pedir a mi amada esposa que venga a elevar una oración. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración, nos ponemos sobre nuestros pies. Amén.